Nos gusta sentirnos hermosos, aceptados. A veces rechazamos el reflejo de lo que vemos en el espejo y estamos dispuestos a cambiar, incluso por la vía del quirófano. La belleza es una realidad muy subjetiva. Siempre se ha dicho que la belleza está en el ojo del observador. Y esto es porque el ser humano traduce como bello aquello que le genera una sensación agradable y que lo hace estar incluido en el entorno o en la sociedad a la que pertenece. Para nuestra cultura latinoamericana la belleza es más voluptuosidad, entonces la mujer latina en la actualidad lo que busca es tener los senos grandes, la cintura pronto pequeña y los glúteos grandes. La Colombia moderna experimentó el boom de las cirugías estéticas con el fortalecimiento de la economía derivada del narcotráfico. El ideal de belleza mutó abruptamente, estableciendo códigos estéticos que no correspondían con las fisonomías locales o sus posibilidades económicas. El hecho de que hayan proliferado centros donde se realizan algunos procedimientos por personas no idóneas que arbitrariamente hacen procedimientos para mejorar a bajos costos, sin la seguridad, con el riesgo del paciente y con muchas características que pueden cobrar inclusive la vida a quienes se someten a esos procedimientos, digamos que de belleza, no propiamente procedimientos de cirugía estética. Ante la modificación repentina de los cánones de belleza, parte de la población empieza a tener problemas de autoestima, impulsados por la publicidad y agravados por los altos costos de estas intervenciones que no correspondían a sus posibilidades financieras. Después de la cesárea me quedó la partidura aquí abajito y me quedó como un gordito. Entonces pues yo tomé la decisión de hacerme la suave brisa porque mi comadre se la hizo y quedó bien. Entonces yo pues me sentía incómoda con ese gordito aquí abajo, que la blusita cortica y que el gordito aquí, que la partidura no me ponía el jean y que el gordito aquí. Entonces por eso tomé la decisión. Pero si hubiera sabido que me iba a ir tan mal, me hubiera quedado como estaba. El intrusismo médico es la suplantación de profesionales de la salud por personas que no tienen ni los títulos académicos ni las licencias legales para ejercer. En la práctica es un fenómeno que ha acosado a las autoridades médicas en diferentes países y se ha hecho presente en Colombia. Un médico general salido de la universidad en Colombia no tiene la capacidad y no tiene la idoneidad para realizar procedimientos quirúrgicos de ninguna área en este momento. Yo averigué ahí al frente de la clínica Farallones y me decían que una lipo me costaba entre 6 a 7 millones de pesos. Entonces, como mi comadre se había hecho el procedimiento, ella me había dicho que allá me salía más barato, que allá solamente me iban a cobrar de millón y medio a 2. Entonces yo dije, no, pues comparamos los precios, acá me va a salir mejor. Pero en otra parte donde me cobraban más, era un lugar certificado, a donde esta señora no lo era, entonces por eso era tan barato. La mayoría de dificultades que puedan desprenderse de naturaleza legal de los procedimientos estéticos provienen de la idoneidad que tenga el profesional que realiza el procedimiento. Si el profesional es idóneo y tiene los títulos para poder probar efectivamente sus competencias para realizar ese procedimiento, no se va a generar alguna dificultad mayor en materia legal, independientemente de que se generen o no complicaciones, porque hay complicaciones que sí son propias del procedimiento, pero desde el punto de vista legal digamos que va a tener algún tipo de seguridad o de respaldo. Diferente es cuando se presentan las complicaciones, pero quien realiza el procedimiento no es la persona idónea,
o no cuenta con los títulos que avalan las competencias necesarias para realizar ese procedimiento. Clínicas de garaje, centros acreditados que no cumplen con los requisitos o cirujanos sin las capacidades profesionales adecuadas suelen ser los casos más comunes. Para los pacientes afectados, las consecuencias son devastadoras, incluso les puede acarrear hasta la muerte. Y pues entonces le comenté el caso a la señora que me hizo el procedimiento y me dijo que sí, que no me preocupara, que eso era una quemadura de primer grado, que eso no iba a haber problema, que ella me iba a responder con todo, que lo único era que eso quedara entre nosotras dos y que no la fuera a demandar. Cuando yo llegué allá, la señora no estaba. La señora no estaba por ningún lado, entonces yo le escribí a la señora de los masajes y me dijo que no, que ella ya no estaba ahí, que ella había puesto la estética en Ciudad 2000. Entonces ella me dijo que ella me iba a colaborar con la dirección, con todo, pero pues quisiera de cuenta que ella a mí no me había dicho nada. ¿Verdad? Yo fui allá y allá estaba, ella nunca me dio la cara, todo quedó ahí. Cuando a mí se me genera un daño que se deriva de una cirugía plástica estética mal realizada, se da lugar a que se imputen cargos como las lesiones personales. Si por el contrario esa paciente o ese paciente fallece, pues entonces se podría hablar de un homicidio culposo. Pero también está el tema ético, la responsabilidad ética profesional de ese médico que realiza el procedimiento se puede ver comprometida y las pacientes, además de acudir a la jurisdicción ordinaria, podrían acudir a los tribunales de ética médica para presentar una denuncia y que estos médicos puedan recibir una sanción que podría ir incluso a la suspensión del ejercicio profesional. En el afán por estar dentro de los estándares de belleza locales, muchas personas recurrieron a los implantes y a las inyecciones para redefinir su silueta. El alto costo de las sustancias aprobadas para implantes en humanos, como las que contienen ácido hialurónico, llevó a muchos a buscar otras alternativas. Cuando me puse los biopolímeros, eso fue como un boom de que estaba de moda tener la cola más grande. Realmente yo me los puse porque una amiga se los había puesto y a ella le fue bien, en el sentido que no parecía que le hubiera generado ningún problema de salud, se veía bonita, se veía normal, no decía que le doliera nada. Cuando yo fui donde la persona que me puso los polímeros, ella pues me dijo que era una médica y que lo que me iba a inyectar era ácido hialurónico, que me servía para unas estrías que yo tenía desde hace muchos años y ese era el deseo que yo tenía. El término biopolímero no es más que una palabra acomodada con fines comerciales para aplicar polímeros sintéticos, por ejemplo silicona industrial, en el ser humano. Cuando decidí retirármelos, físicamente no se veía que yo tuviera algún problema, más los problemas eran de salud. Yo tuve mucho dolor, fue un dolor que me empezó en la parte de los glúteos donde fue inyectado. Luego pues yo tuve que empezar, ya no me podía sentar, entonces para dormir tenía que dormir de lado. Ya luego no podía dormir de lado porque me dolían las caderas, entonces tuve que empezar a dormir boca abajo. Ya no podía dormir boca abajo porque me dolía también al estar en esa posición. Parada también me dolía porque yo sentía como los glúteos tan pesados, tan inflamados que yo sentía que me pesaban. Y de ahí para allá pues el dolor fue insoportable, se me empezaron a inflamar las piernas, empecé a retener líquido, en la cara se me notaba que tenía retención de líquidos porque tenía toda la cara inflamada, las piernas, cansancio todo el tiempo, sueño todo el tiempo y un agotamiento físico tremendo, aparte de otras condiciones que cuando ya me di cuenta que eran biopolímeros, pues que empecé a detectar que esa era la razón, problemas de memoria, se me caía mucho el cabello, me empezó a salir acné, dolores articulares. Los biopolímeros son sustancias incompatibles con el organismo humano que se usan para aumentar el volumen de alguna parte del cuerpo. Estos se filtran hacia capas inferiores y las consecuencias van desde una sensación quemante en la zona afectada hasta una depresión crónica.
Ya después de que empecé a escuchar tantos casos en internet de personas que tenían síntomas muy parecidos míos, de inmediato supe que me habían engañado, que lo que me habían puesto no era lo que me habían dicho, que yo tenía biopolímeros, no me habían hecho ningún examen de patología ni nada, pero ya con la experiencia de las otras personas, yo sabía que eso era, por el precio de lo que me había yo pagado para que me lo inyectaran, también supe pues que no era ningún producto bueno, sino que eran biopolímeros. Entonces nunca volví donde ella, porque sabía que si así me había engañado la primera vez, me iba a engañar y me iba a seguir engañando para que yo de pronto no fuera a decir nada o hiciera un escándalo a nombre de ella. Entonces ya había cometido un error una vez y lo que hice fue busqué el mejor cirujano que encontré en su momento para que me hiciera el retiro de biopolímeros y con él fue que me hice la primera cirugía. El cuerpo lo que hace es, una vez detecta esa sustancia, genera esta cascada que no es suficiente, en vano lucha con esta sustancia y hace una inflamación crónica. Entonces esta inflamación crónica lo que hace es que el sistema inmunológico está en alerta todo el tiempo y produce enfermedades autoinmunes en los pacientes y la muerte. Cuando yo entré al quirófano, el médico omitió mucha información que de hecho uno nunca termina de aprender realmente. Ya me han engañado una vez y me sentí engañada la segunda vez porque por ejemplo, no muestra qué es lo que uno puede esperar. Pues uno sabe que todos los casos son diferentes, los cuerpos reaccionan distinto, pero uno espera por lo menos ver como un resultado de cómo podría yo salir de esa cirugía. No supe, ya cuando salí de la cirugía me vi destrozada, yo quedé con unas deformidades muy grandes. Pues lo que el médico en el momento me prometió es te va a ayudar a que te quiten los dolores y pues yo mermé mucho los dolores. Se vuelve una enfermedad crónica. Una manera de solucionarla parcialmente es mediante técnicas quirúrgicas de extracción. No hay ninguna técnica que retire el 100% de los biopolímeros. Como es una sustancia viscosa, oleosa y que migra, entonces invaden muchos tejidos, muchos órganos. Entonces las técnicas no logran el 100% sacar todo el material que han inyectado. El volumen que me sacaron fue bastante grande y allí pues iba polímero, tejido mío y sí mermó, o sea, realmente al menos tuve paz porque ya pude descansar de ese dolor tan tremendo que yo tenía, pero físicamente quedé muy mal y eso se reflejó en mi estado de ánimo. Empecé a tener depresiones, me sentía ansiosa, no tenía seguridad de vestirme ni de salir, no volví a salir de mi casa estrictamente a lo necesario. Tuve que volver a reintegrarme al trabajo y tenía que estar todo el tiempo con un saco en la cintura porque las deformidades eran evidentes por encima de la ropa. Ante la urgencia de regular los procedimientos estéticos en el país, a la fecha se han radicado 5 proyectos de ley. Se prepara un sexto, porque ninguno de los anteriores ha funcionado. Hay una ley reciente del año 2015 que es la Ley Estatutaria de la Salud y ahí se especifica de manera clara cuáles son aquellas excepciones que el sistema de salud no está en la obligación de atender. Me refiero a actos médicos como tal. Las cirugías con finalidades estéticas son una de esas excepciones. Esa es la razón por la que cuando yo deseo hacer un procedimiento con finalidades estéticas, yo debo contratar por mi cuenta al cirujano plástico que libremente elijo y lo pago de manera particular, no se lo cargo al sistema de seguridad social. Las complicaciones que se generan de estas intervenciones tampoco son asumidas por el sistema de seguridad social, porque pues se presume que la intención era, digamos que, voluptuosa, entonces no se carga a las arcas del sistema. Sin embargo, hay personas que no tienen la alternativa a través de su propio peculio de asumir los costos de una reconstrucción o de resolver las situaciones que están poniendo en riesgo su vida. Y en ese caso, sí puedo agotar unas instancias judiciales, como por ejemplo la acción de tutela, para que de una u otra forma la EPS o la aseguradora a la que yo estoy vinculado como paciente asuma ese tipo de atención. Y esa fue mi experiencia de la primera cirugía. Fue muy doloroso y económicamente también quedé muy mal porque tuve que pagar una cantidad de dinero que tuve que hacerla por medio de un préstamo en un banco. Igual después de que le pagué toda esa cantidad que le pagué al cirujano, tuve que seguir invirtiendo porque mi salud quedó deteriorada.
yo no podía sentarme, a pesar de que ya me habían operado. Mi incapacidad fue muy larga, la herida no me cerraba, entonces pues, tuve que seguir invirtiendo mucho dinero para tratar de buscar la salud que había perdido. Y pues que finalmente eso nunca se recupera. La Corte Constitucional aceptó que los procedimientos estéticos que terminen en la muerte o en disfuncionalidad del paciente son responsabilidad de las instituciones de salud, las cuales deben responder por estos eventos. No obstante, dejó por fuera de este manto protector a las secuelas estéticas residuales, argumentando que son parte del riesgo que asume el paciente al someterse a estas cirugías. Es necesario denunciar. Muchas personas omiten la denuncia, primero por vergüenza, segundo porque en algunos casos son objetos de amenazas. Hay pacientes que han sido amenazados por las personas que han realizado los procedimientos. Y algunas veces porque es un tema del que prefieren ya no hablar porque se sienten, por usar un término, revictimizadas en el daño que les han realizado. Pero sí es necesario denunciar, es necesario hacer público este tipo de procedimientos, es necesario, por ejemplo, avisar a la Secretaría Departamental de Salud dónde me realizaron el procedimiento, porque aquí no solamente miramos las calidades del profesional que realizó el procedimiento, sino que también puede tener mucha incidencia dónde me intervinieron. Muchos son intervenidos en lugares que ni siquiera tienen autorización por cuenta de la Secretaría Departamental de Salud. Esa autorización recibe el nombre de habilitación. Si no existe la habilitación, yo no tengo garantías ni siquiera para la conservación de mi vida, porque no se están cumpliendo estándares mínimos de calidad. Entonces, este paciente que está siendo afectado no solamente tiene, digamos que, la obligación de denunciar a quien le está causando el daño, sino también poner en conocimiento de las autoridades el lugar donde fue operado, quienes intervinieron en esa cirugía, para que estas autoridades tomen las medidas necesarias y puedan incluso clausurar el funcionamiento de ciertas instituciones que no cumplen con los requisitos para prestar ese tipo de servicios. Cuidarse es quererse. Si usted decide practicarse una cirugía estética, acuda a un profesional, investigue y compruebe lo que le dice. Es su responsabilidad.